Hoy sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerio de Fe. Quien les habla es el pastor Marcelo Parrelia. Y hoy estamos en una entrevista con un pastor y profeta de Chile. Estoy hablando de Juan Carlos Soto. Él va a contarnos su experiencia con Dios. Sea bienvenido, pastor Juan Carlos. Dios le bendiga. ¿Qué tal? Buenos días. Bendiciones. Un abrazo de aquí de Santiago de Chile. Como bien decía, que les habla Juan Carlos Soto. Y bueno, un saludo al pastor ahí, pastor Marcelo Parrelia. Dios le bendiga muchísimo, excelente programa. La verdad que esto es tremenda bendición. No se da generalmente, pero es una tremenda bendición para la gente que por ahí quiere escuchar un testimonio de cómo Dios cambió las vidas. Porque muchas veces la gente no cree la palabra, pero sí cree cuando esa palabra va acompañada de un testimonio sólido de cambio, de transformación. Así que la verdad que es muy hermoso esto, lo que está haciendo, pastor. Muchas gracias por tus palabras. Quiero decirte que este canal tiene una visión a nivel reino de Dios. Entonces, en el reino de Dios, Dios hace muchas cosas, muchos milagros y toca tantos corazones y nosotros no nos enteramos, porque por ahí vamos a la iglesia y cuentan un testimonio, pero hay tantos testimonios. Entonces, este canal es una voz para todo aquel que quiera contar su testimonio. Pastor, ¿cómo fue que usted llegó a Jesús? ¿Cómo conoció la palabra de Dios? Bien, bueno, todo comienza con unos padres, mis padres. Ellos servían al Señor, eran cristianos, pero uno de ellos, en este caso mi padre, se dejó estar, él tocaba la guitarra en el coro de la iglesia y dejó de buscar a Dios, se metió a nuestro hogar que estaba consolidado, estaba sano nuestro hogar, se metió el alcohol y a causa de todo eso vinieron las discusiones, las peleas, peleas grandes, como por ejemplo cuando me recuerdo bien que muchas veces yo me tenía que esconder debajo de la mesa porque volaban las sillas, volaban las ollas, volaba todo. Y en un hogar así, yo casi nada que sabía del cristianismo, se empezó a salir todo, a destruir todo en realidad. Y pude ver ahí cómo el enemigo se encarga de destruir las familias cuando están bien buscando a Dios juntos. Entra el enemigo y hace pedazo todo. Y a tal punto que el matrimonio de mi padre y mi madre terminaron separados. Tengo otro hermano más que somos del matrimonio. Y en este caso, bueno, mi hermano lo llevaron a la casa de unos tíos. A mí me llevaron a otra casa de unos abuelos. Y así todo ese matrimonio, esa familia de la pareja, que eran dos, obviamente, y los dos hijos, se empezó a distribuir. El papá por un lado, la mamá por otro lado, mi hermano por otro lado y yo por otro lado. O sea, todo se desarmó en el hogar. Y fue allí donde lamentablemente me llevaron a un lugar donde no me trataron bien, me trataron muy mal, la verdad. Siendo muy chico, de edad habrá sido unos 5 años, yo tenía que ir, por ejemplo, a trabajar al campo, en medio de las vacas, en medio del barro, sin zapatos, sin nada, con unas espinas muy grandes en los pies, pero yo tenía que ir y estar allí apenas salía el sol en la mañana, estar allí metido en medio de todo eso, trabajando y con comida racionada. No era que yo podía decir voy a ir a buscar ahí algo para comer, no, al contrario, me daban un pedacito de pan y con eso tenía que conformarme todo el día. Y cosas así como esas. Desde muy chico empecé a ver el sufrimiento en mi vida. Y después, bueno, cuando ya ellos no podían darme, no quisieron, mejor dicho, darme estudios, porque había otro primo que a él sí le daban todo. Y en mi caso, lamentablemente, no sé por qué razón no era así, no me daban el cariño ni nada de eso. Y me decidieron, a la edad que ya había empezar los estudios, decidieron
que ya no viva con ellos. Así que me llevaron de vuelta, buscaron a mi padre para poder dejarme allá. Y en esa, me acuerdo que el abuelo, una persona súper buena, en este caso mi abuela, de parte de madre, era la mala conmigo. El abuelo, que era un abuelo que era la pareja de mi abuela, él era una persona muy buena, él me trataba súper bien y él me llevó a buscar a mi padre. Y buscamos, y en eso me recuerdo muy bien que íbamos subiendo un cerrito y en eso veo de lejos a mi padre que iba bajando también justo en la misma hora en ese lugar y nos reencontramos allí y me puse a llorar porque amaba a mi padre, quería verlo y todo eso. Y fuimos a hacer, mi papá dijo, bueno, vamos a hacer los papeles porque esto tiene que quedar legal, de que tú te quedas conmigo y todo eso. Y bueno, fuimos a hacer los papeles y todo eso. Y pasó el tiempo, mi padre, bueno, él era pescador y él salía a pescar meses fuera al mar y cuando volvía, bueno, como la mayoría, no todos, la mayoría de los pescadores se ponen a tomar y todo eso. En este caso él no era la excepción. Él se ponía a tomar y no me podía cuidar, así que me dejó con mi abuela. Yo a ella la llamaba mamá porque para mí era mi madre. Y ella me tomó y me llevó al último lugar del mundo prácticamente. Se llama Punta Arenas. En el mapa uno ve todo Chile, es la última parte de Chile, en una ciudad bien austral, la más austral de allí, del sur de Chile. Y allí me llevó mi abuelita, mi mamá. Y ahí empezó otra clase de vida en mí. Yo estaba mimado, estaba bien, me daban cariño, me daban alimento, me cuidaban. Y empecé a ir al colegio, empecé a tener juntas con amigos, con compañeros. Y a la edad eso fue a la edad de 9 años que a mí me llevaron para allá, para Punta Arenas. Y en ese lugar, como dije anteriormente, empecé a conocer amistades y me empezó a gustar estar con gente mayor que yo, de caso de 18 años para arriba, y veía gente que se juntaba a las esquinas y yo quería hacerme el grande, quería hacerme el fuerte y empecé a juntarme con ellos. Y entonces me pasó todo lo contrario, de donde me trataban mal, estaba prácticamente en línea por el maltrato y por todo, porque no me queda de otra, pero en este caso me dieron cariño y todo y lamentablemente tomé la decisión de empezar a estar en la calle, empezar a tomar, a empezar a fumar a la edad de 10 años, 11 años yo andaba en la calle. Y me recuerdo que empecé a juntarme con pandillas y me volví un pandillero. Éramos un grupo de muchas personas que estábamos allí, que íbamos, robábamos cosas para tomar, a veces nos juntábamos con otras pandillas, nos peleábamos y era un ir y venir de mucha violencia, de muchas cosas malas. Y en ese ambiente me crié y cuando empezó a llegar la droga con todo a mi vida, entonces vi la otra etapa de que, bueno, ya no era el cigarrillo, ya no era el alcohol, sino que también aquí tenía algo más fuerte que era la droga. Empecé a drogarme y al principio era todo agradable, todo bonito, hasta que llegué a una etapa bien fuerte que ya no es agradable el drogarse. Cuando ya la gente empieza a temblar entero, empezaba a ver visiones, empezaba a ver cosas en el día ahí, gente de negro con capas negras, animales y cosas que no estaban, solamente estaban en mi mente y estaba así de esa manera. Y un día me recuerdo que ahí donde vivía en Punta Arenas, ahí hay mucha nieve. Los inviernos son muy fríos, hay nieve, hay escarcha y todo es bajo cero prácticamente. Y me recuerdo que una noche tanto tomar alcohol, me iba a mi casa, no alcancé a llegar y me pasé a caer en la calle, en la vereda, y me estaba muriendo escarchado, estaba muriendo por hipotermia.
y pasa un hermano que conocía a mi mamá, a mi abuelita, que iba a la iglesia. Mi mamá, obviamente, ella siempre me decía, Juan Carlos, hijo mío, vamos a la iglesia, busca a Dios, Dios te ama, Dios quiere bendecirte. Y yo, mamá, déjame tranquilo, quiero hacer mi vida. Y como todo lo que generalmente decimos o dicen los jóvenes generalmente cuando están en esa etapa de su vida. Y pasó ese hermano, pasó por allí, Dios lo colocó allí, me paró como pudo, yo no tenía idea de eso, y me llevaba a mi casa. Y al llevarme a mi casa, llegan los policías, lo toman, me quitan de él y me suben a la patrulla. Y en esa patrulla, yo digo, ¿cómo es la misericordia de Dios? Porque dentro de esa patrulla iban alrededor de 15 personas, porque después me contaron a mí, iban alrededor de 15 personas en esa patrulla, y a mí me tiraron dentro. Y esas 15 otras personas eran todos de la pandilla contraria, que me odiaban y que lo único que querían era hacerme daño, obviamente a mí y a todos mis amigos. Y había una chica que me conocía, que era del barrio, y ella, Dios la tomó, digo yo, porque para impedir de que a mí me pasara algo en ese lugar, porque yo no sabía nada. Me despierto después en el hospital, me despierto, ¿por qué? Porque por la hipotermia me llevaron al hospital y me dijeron que me faltó 1 hora más para que yo me hubiese muerto. De ahí me iba directo al infierno, eso es claro. Pero la misericordia de Dios me rescató de allí, y a causa de eso, de todo ese enfriamiento y todo lo que pasó, porque yo tomaba mucho licor fuerte, me empezó a afectar el corazón. Y empezaba con arritmias fuertes, mi corazón comenzaba a latir con una velocidad increíble y de repente quedaba a punto de parar y era una desesperación terrible. Yo pensaba que ya me moría. Y mi mamá siempre me decía, hijo, pero anda a la iglesia, anda ahí donde el pastor, él va a orar por ti. Y en una de esas tardes o noches, me recuerdo que a mí no me dejaban solo por el tema de que me podía pasar algo, pero ese día increíblemente salieron todos y era una lluvia torrencial, pero nadie había en casa, solamente estaba yo. Y le dije al Señor, Señor, voy a ir donde el pastor. Y fui donde el pastor del lugar donde iba mi mamá, y le digo, pastor, todo mojado, me recuerdo, una lluvia torrencial allí, y le digo, pastor, ¿podría orar por mí, por favor? Sí, me dice, ni un problema, baja a su oficina y ora por mí. Y a partir de ese momento yo le dije al Señor, Señor, yo quiero aceptarte como Señor y Salvador. Es lo que me preguntó el pastor y yo dije sí. Y el Señor me sanó. Yo estaba tomando muchos medicamentos a causa del problema del corazón que tenía, y me recuerdo que yo le creí a Dios. No me predicaron de que había que creerle a Dios, de que tenía que tener fe, no sabía de eso, pero yo le creí a Dios lo que el pastor me había dicho, que había orado por mí, que Dios me iba a sanar. Me recuerdo que agarré todos los medicamentos en la casa y los tiré al tacho de la basura y le creí que Dios me sanó. Pasó el tiempo, nunca más, hasta el día de hoy, he tenido un problema al corazón, gracias a Dios. Pero pasó el tiempo, empecé a servir a Dios allí en la iglesia. Me recuerdo que empezamos con el discipulado, empezaron a hacer todo eso y todo iba bien, hasta que llegó un momento donde me hizo mal ciertos comentarios, no que comentarios en contra, increíblemente, porque generalmente la gente se va de las congregaciones porque ya sea por un comentario que escucharon de alguien en contra suyo o cosas que de repente suceden, pero en este caso eran comentarios bonitos a favor mío. Y el enemigo se aprovechó de eso y lo distorsionó mi mente y yo me empecé a sentir mal. Yo estaba en el coro de la iglesia. Ahora usted me preguntará qué hacía en medio del coro de voces de la iglesia, no lo sé, pero a alguien se le ocurrió que yo cantaba, no sé si tenía mal el oído, pero se le ocurrió decirle a los jefes del coro y todo eso, que yo podía estar ahí en medio. Así que me metieron ahí y me recuerdo que el Señor empezó a visitarme, empezó a llenarme, empezó a bautizarme con su Espíritu Santo. Me recuerdo muy bien de eso, que recibí el bautismo del Espíritu Santo estando con un amigo, porque me empecé a juntar con un amigo evangelista y él vivía en una habitación chiquitita y allí
orábamos al Señor y descendió el Espíritu Santo y comencé a hablar en nuevas lenguas. Cuando me di cuenta estaba debajo de la mesa, estaba allí lleno de Dios. Y bueno, a causa de eso, como dije, empezó el Señor a llenarme, hablaba nuevas lenguas, iba y oraba por los enfermos, algunos se sanaban y todo eso empezó a suceder. Y ahora, ¿cuál era el comentario que hacía la gente? Y yo lo escuchaba, llegaba a mis oídos. Oh, qué bien se ve el hermano Juan Carlos, qué bonito, alabando al Señor y que cómo Dios lo usa, que gloria a Dios. Y las abuelitas de la iglesia, ellas comentaban eso, estaban felices y no era malo lo que hacían, estaban bien. Pero el enemigo empezó a ponerme en la mente de que yo era un hipócrita, que era un falso, porque también pecaba, porque también le fallaba a Dios y no era digno de estar en ese lugar y no era digno de estar adorando a Dios y también muchas veces me equivocaba. Y eso me empezó a hacer sentir mal, a tal punto, porque yo, bueno, tuve culpa porque le di lugar a eso, a tal punto de que me sentí tan mal que decidí dejar de congregarme, porque dije, no, yo ya no vengo más acá, porque me siento como un falso, un hipócrita, porque todos creen que prácticamente tengo alas y no es así, todos creen que soy perfecto y no es así, también tengo problemas, también tengo cosas donde fallo y también soy un pecador. Así que me sentí mal por eso y empecé a apartarme, me empecé a apartar y a tal punto que después, si antes era malo, siendo un pandillero, esta vez quedé peor de lo que era. Empecé a meterme tan fuerte en el alcoholismo y las drogas que llegué a lo que se llama el delirium tremens. ¿Qué es eso? Es una etapa del alcoholismo donde las personas comienzan a ver cosas, comienzan a alucinar, comienzan a temblar entero y tienen que conseguir, aunque sea un poquito de alcohol durante el día para poder ellos estar bien. A ese nivel llegué de alcoholismo y obviamente todo mal, todo mal en mi vida, no había nada bueno prácticamente. Y pasó el tiempo, pedía a Dios que me cambie, que me transformara. Y un día me recuerdo que en la congregación donde iba mi mamá había una campaña evangelística. Y esa campaña evangelística yo dije, bueno, un poco para calmar la conciencia, porque me recuerdo bien esto de que cada vez que caía preso por alguna situación, yo le pedía, le suplicaba a Dios, Señor, sácame de aquí, yo te prometo que el domingo voy a la iglesia. Y iba a la iglesia, sí iba a la iglesia, pero iba más que nada a calmar la conciencia, como diciendo, Señor, aquí estoy, te cumplí, así que bueno, gracias. Y volví a lo mío nuevamente. Pero claro, en esta ocasión había una campaña y dije, voy a ir a ver qué pasa. Porque no podía cambiar. Ya no me cambiaba el psicólogo, no me cambiaban los palos que me daba la policía cada vez que me agarraban, no me cambiaban los consejos de mi madre, no me cambiaba nada. Y cada vez estaba peor, estaba más malo. Así que fui a esa campaña, me recuerdo, y en esa ocasión había un evangelista fogoso que estaba al frente, me recuerdo que era un argentino, un pastor evangelista, y estaba allí, y yo me senté en una iglesia de capacidad de 500 personas más o menos, me senté al último, y me recuerdo que empezó a predicar y a predicar y a predicar, y él se bajó de la tarima, empezó a orar por un montón de gente y se fue donde estaba yo. Y llegó el evangelista y no sé lo que, usted me puede preguntar qué te dijo, no tengo idea de lo que me dijo, pero lo que me impactó fue que me dijo, recibe, y me sopló, ni siquiera me tocó. Y yo me tuve que agarrar de la banca para no caerme. Y dije, wow, esto sí está bueno. Mañana voy a volver a venir. Esto se puso bueno, esto tengo que volver a verlo. Y eso me impactó, increíblemente me impactó. Y al otro día volví y me recuerdo que tenía el pelo largo, un aro acá y todo eso, y me senté igual al lado en el último puesto, porque estaba repleta la iglesia un domingo, me senté en el lugarcito que quedaba allí, y cuando estaba a punto de hacer el llamado para entregarse a Cristo, la gente reciba a Jesús como Señor y Salvador, yo pasé al frente y le dije, Señor,
si tú puedes cambiarme, cámbiame, porque yo ya no puedo, yo solo no puedo. Y en eso, bueno, el Señor comenzó a tratar en mi vida, me cambió, me transformó, dejé el alcohol, dejé la droga, dejé todo y empecé a servir a Dios, empecé a tratar de agradarle a Dios en lo que podía, leyendo su palabra, orando, obviamente, haciendo todo lo que el Señor nos manda en su palabra. Así que empecé a hacer eso, empecé a juntarme nuevamente con mi amigo, el evangelista, Juan Torres se llama, y empezamos a orar juntos, empezamos a ir a orar por los lugares donde nos pedían oración, lugares endemoniados, así, donde se movía la cosa y todo eso. Empezamos a ir a orar ahí a ese lugar y el Señor libertaba a la gente, se manifestaba a los demonios, el Señor los libertaba a las personas y el Señor sanaba gente. Y wow, yo eso a mí me impactó. Y siempre digo esto, a mí quizás a otros le impacta la palabra, pero a mí me impactó, lo primero que me impactó fue ver la demostración del poder de Dios. Y bueno, obviamente todo eso agarrado de la mano con la palabra del Señor. Así que eso me impactó y empecé a buscar a Dios, empecé a hacer su voluntad. Y el Señor de ahí de a poco empezó a levantarme, a restaurarme, a sanar las heridas de mi corazón, a sanarme también emocionalmente mi corazón, porque había muchas heridas de mi pasado. En este caso, yo odiaba a mi madre, yo le deseaba la muerte a mi madre, le deseaba lo peor a mi mamá verdadera. Y a tal punto que yo eso lo tenía en mi corazón y no había renunciado a eso. Y me recuerdo que el Señor me empezó a levantar, empecé a predicar y todo eso. Y un día el Señor me dice, hijo, me dice, tú predicas mi palabra, tú hablas de mí bien y todo eso, pero tú no has perdonado a tu madre. Wow, eso me voló la cabeza. Y yo dije, sí, Señor, tienes razón, porque no he perdonado a mi madre. Y me dice, bueno, ve y perdónala. Y pídele tú también perdón a ella por todo lo que le deseaste. Así que busqué a mi madre y cuando la encontré, le pedí perdón y la perdoné también. Así que eso empezó a suceder allí y bueno, eso estoy acortándolo un poquito porque de esos fueron muchos años fuera en la delincuencia, en las calles, en hacer cosas que realmente a Dios no le gustaba. Me recuerdo que me casé sin preguntarle a Dios. En todo ese tiempo, cuando yo estaba recién nuevito, porque me había saltado esa pequeña parte, me casé y no le pregunté a Dios porque yo no quise. Yo sabía la respuesta de Dios y no le quise preguntar. Y me recuerdo que me casé, duré 12 años casado, y de esa nació una hija, una hermosa hija que se llama Yasmín, y ella ya tiene alrededor de 24 años. Y me recuerdo que después de eso el matrimonio se disolvió. Lamentablemente el enemigo entró, ella no servía a Dios, yo sí trataba de hacer por todos lados y de todo, pero lamentablemente ella nunca quiso a Dios, nunca quiso servir al Señor y se fue con otra persona, quedé solo. Y en eso empezó un tiempo de preguntarle, decirle al Señor, Señor, pero si yo trataba de hacer las cosas bien, y muchos comentarios empezaron a salir por allí de que yo dejaba muy sola a mi esposa y que por culpa mía y todo eso, y tampoco quiero culparla a ella, sino que quiero simplemente decir que yo le decía al Señor, pero Señor, mira, yo era mi trabajo, mi casa y la iglesia. No había nada más que eso. Ese era mi entorno, eso donde yo me movía. Pero no era que yo me iba 3 meses fuera, 4 meses, un año y no volvía a la casa, no, sino que estaba ahí en la casa todos los días. Y lamentablemente, bueno, por causa de que el enemigo se le abrió cierta puerta y obviamente ella no servía a Dios, estaba más propensa a caer en cosas que a Dios no le gustan. Por causa de eso mi matrimonio tuvo un quiebre, se disolvió por completo. Pasaron los años y yo le decía, Señor,
yo quiero rehacer mi vida, Señor. Yo quiero rehacer mi vida, quiero conocer a alguien más, quiero casarme, porque ya estaba divorciado, entonces, porque no me siento bien solo, yo no estoy bien solo, necesito a alguien que esté conmigo. Y me recuerdo que el Señor, oré al Señor muchísimo por eso, hasta que el Señor me dio la oportunidad de conocer a la que hoy día es mi esposa. Llevamos 8 años casados, gracias a Dios. Todo es diferente. Vuelvo a decir, la ocasión anterior no le pregunté a Dios, porque yo sabía la respuesta. Yo sabía que el Señor me iba a decir no, pero muchas veces uno es tan porfiado, es tan terco, que hace las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Pero el Señor, en este tiempo, ha bendecido mi vida, mi casa, mi familia, es el centro de nuestro hogar, y hasta aquí Dios nos ha guardado, estamos en el ministerio y Dios ha hecho cosas maravillosas con nosotros. Así que puedo decir que hay 2 etapas, un antes y un después. Un antes cuando eran las cosas a mi manera y no a la manera de Dios, y un después donde todo es a la manera de Dios. Al menos tratamos de hacer eso y tratar de agradarle, y veo los frutos, veo una respuesta de Dios inmensa, poderosa, veo cómo Dios se glorifica, veo cómo Dios está en todo lugar en nuestro hogar, y cuando vamos a hacer alguna actividad, vemos cómo Dios también nos respalda. Así que puedo decir hasta el día de hoy, gracias Señor, porque me has bendecido. Amén, gloria a Dios. Es un gran testimonio, la verdad que mientras tú estabas hablando, yo estaba así como con ganas de llorar, ¿no es cierto? Porque mucho de lo que tú has dicho lo están viviendo muchas personas, muchos jóvenes, muchos adolescentes están metidos en drogas y son hijos de pastores, son nietos de misioneros. Y yo creo que este testimonio va a tocar a muchas personas y los va a restaurar. ¿Por qué? Porque tú dijiste algo muy importante, me sentía pecador. El diablo vino para matar, robar y destruir. Te hace sentir cosas que Jesucristo para eso vino, para perdonar a los pecadores. Dios te limpió con la sangre de Jesucristo, te restauró, y el diablo te dice, vos sos un pecador. Y vos te sentías pecador y dejaste la palabra y volviste, como dice la palabra, ¿no? El perro que vuelve a su vómito. Y te volviste al pecado. Realmente lo que quería Satanás, engañarte, envolverte otra vez. Pero Dios, estamos en tiempo de gracia, estamos en tiempo de misericordia, y Él dio una nueva oportunidad. No solo que perdiste un matrimonio, pero Dios te restauró con una nueva esposa, te dio hijos, ¿no es cierto? Con esta mujer. Amén, tengo. En este caso ella tenía una hija ya, y así que ahora, bueno, tenemos 2 hijas en realidad. Bueno, gloria a Dios. Entonces formó una familia, restauró la familia, y hoy estás ministrando la palabra. ¿Cómo llegaste a ese punto? En esa iglesia que tú estabas trabajando, abriste tu ministerio, porque tenés un ministerio profético, tenés 2 ministerios, el de predicar la palabra y el de profetizar. Yo quiero saber acerca de los 2. Contame un poquito cómo se desarrolló el ministerio profético en tu vida y cómo nació esa vocación para el pastorado. ¿Cómo sentiste el llamado al pastorado? Bien, antes de eso quisiera decir algo bien importante que quizá muchas madres que están escuchando dicen en esta hora, pero ¿y cómo? ¿Cómo poder cambiar a mi hijo? ¿Cómo hacer que mi hijo cambie, que sea transformado, que reciba a Cristo? En esta parte fundamental en mi vida, mi madre, que en este caso era mi abuelita, que yo le decía mamá, tomó un papel muy importante en mi vida. ¿Por qué? Porque me recuerdo que en esas andadas que yo hacía, volvía de repente a las 3, las 4 de la mañana, y abría la habitación la puerta de la habitación de mi mamá, y la veía arrodillada orando por mí. La veía arrodillada orando por mí, por Juan Carlos.
para que Dios me cambie, para que Dios me transforme, para que Dios venga a mi encuentro y haga de mí una persona de bien. Y me predicaba y oraba, me predicaba y oraba. Y me recuerdo que en eso, bueno, pasaron los años y sus oraciones fueron escuchadas y por eso el Señor me alcanzó. Y me recuerdo que me pudo ver mi madre, me pudo ver predicando la palabra. Un día yo la llevo a la iglesia, me tocaba predicar, y la llevo a la iglesia, le digo, mamá, hoy día me toca predicar, así que quiero que me veas. Nunca me había visto predicar ella, así que me vio allí, yo la honré delante de todos y le dije, este predicador que está aquí está por causa de las oraciones de esa mujer que está allí, por causa de mi madre. Por eso insto a la gente, a las madres, a los padres que quizás no han visto cambios en la vida de sus hijos y quizás están muy metidos en las drogas, en el alcohol, quizás están en la cárcel, quizás están, no sé, mal, pero las oraciones de una madre, en este caso mi abuelita, que era vuelvo a decir, a repetirlo, ella para mí era mi madre, sus oraciones el Señor la escuchó y a causa de sus oraciones Dios transformó y cambió mi vida. Así que no se canse de orar, no se canse de clamar. Dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé. Dice, pedid y se os dará. Así que hay muchas promesas que nos instan a orar para que podamos clamar a Dios por cambio de nuestra familia, de los hijos, por cambio de personas. Y el Señor no se hace el sordo. Muchas veces nosotros sí, pero el Señor nos escucha y no solo nos escucha, eso es lo glorioso de esto, sino que también Él nos responde. Así que siga orando, no pierda la fe y créale a Dios que Dios transforma las vidas. Bien, vamos a lo otro que me preguntaba en el ámbito ministerial. Bueno, lo primero fue que me ungieron como evangelista. Fui evangelista primero y al ser ungido como evangelista empecé a predicar por todos lados, empecé a recorrer a predicar en la congregación, en algunos locales que había en la ciudad, y el Señor después me empezó a sacar a Argentina, al Río Gallegos en el sur, extremo sur de Argentina. Está al ladito, a 3 horas y media, 4 horas de Punta Arenas, donde yo vivía, así que el lugar más cerca que tenía para visitar e ir a predicar era ese lugar. Y me recuerdo que iba con una carta de mi pastor, que era en ese tiempo, y iba a predicar o presentaba allí algún pastor conocido, y él me hacía agenda en otro lado, y empecé a predicar el lugar, empecé a ver cómo Dios se empezó a glorificar, empezó a abrir puertas. Y me recuerdo que un día el Señor me dijo que me iba a bendecir y me iba a usar. Y yo como evangelista dije, gracias Señor. Y empecé a recorrer prácticamente toda Argentina, desde Corrientes hasta Ushuaia. Recorría distintos lugares predicando la palabra del Señor, siempre por fe. Decía, Señor, yo solamente tengo para mi pasaje. En ese tiempo estaba soltero. Cuando digo soltero era en el lapso del matrimonio anterior y el nuevo, cuando Dios hizo algo nuevo en mi vida. Así que estaba solo en ese tiempo y viajaba por todos lados. Salía solamente con mi pasaje para el colectivo y poder viajar a Río Gallego, y de allí el Señor me abría puertas para todos lados. Por todos lados Dios abría puertas y empecé a predicar. Pasaron varios tiempos y me recuerdo que estaba 3 meses predicando allí, volví una semana, otros 3 meses más en Argentina, y así estaba, hasta que un día el Señor me dijo, Argentina fue tu escuela, de aquí te saco a las naciones. Y yo dije, amén Señor, lo creo. Y claro, me pasó ciertas cosas que tuve que hacer antes de eso, porque cuando a uno le dan una palabra, uno no se da cuenta que, claro, nos dan la palabra, pero es lo que Dios ve, lo terminado. Que Dios nos dice, por ejemplo, yo te voy a bendecir como predicador o como pastor, pero hay un proceso en todo eso.
hay un proceso para el cumplimiento de esa palabra. Y nosotros muchas veces simplemente nos encajamos en lo que Dios nos dijo, pero nos olvidamos de que hay cosas que tenemos que pasar, pasos que tenemos que dar, procesos que tenemos que pasar, donde Dios nos va a formar el carácter, donde vamos a tener que renunciar a ciertas cosas. Y bueno, yo tuve que pasar ciertas cosas donde me recuerdo que se levantó una persona, habló muchas cosas en contra mía, y yo decía, Señor, la verdad que eso me hirió mucho, me hizo pedazo. Y yo dije, Señor, ¿qué hago, Señor? Y un día al Señor, ¿cómo se le ocurren esas cosas que a Él nomás se le ocurren, no a nosotros? El Señor se le ocurre decirme, hijo, yo quiero que tú viajes 12 horas de donde estaba y le vayas a pedir perdón a esta persona. No voy a decir nombre ni nada de eso para no perjudicar a nadie. Ya en todo caso ya estamos sanos con él, nos hicimos buenos amigos y todo. Y me recuerdo que yo dije, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, el otro me viene, me injuria, me calumnia y todo, y yo tengo que ir a pedir perdón. No, dije, no. ¿Y por qué yo le digo al Señor? Me pongo a discutir con Dios, le digo, Señor, pero ¿por qué siempre yo? Yo quiero sentir el gustito de una vez alguien venga y me pida perdón a mí. ¿Por qué yo tengo que pedir perdón a otro? Y empecé a luchar, el Señor se habrá reído, yo creo, y la cosa que me dijo, no, tú tienes que ir, ¿por qué? Porque en el momento que Él te hizo eso, a partir de ese tiempo Él está atado. Tú tienes que ir y desatarlo, para que Él sea libre y pueda seguir fluyendo en lo que yo tengo para Él. Bueno, le dije, Señor, mira, yo no quiero, pero te voy a obedecer. Llegué, golpeé la puerta de su casa, 12 horas, toda la noche, viajando, llegué allá y le digo, mira, ¿sabe qué? Te vengo a pedir perdón. No, me dice, pasa al frente, pasa adelante, mi familia, yo y mi familia te queremos pedir perdón por todo lo que pasó y bla, bla, bla. Y a tal punto que, bueno, nos reconciliamos, fuimos buenos amigos, él ya partió a la presencia del Señor y la cosa que fue algo hermoso. Y entonces, a través de eso, de esa obediencia, lo que yo le obedecí al Señor, el Señor me sacó a otras naciones a raíz de eso. Entonces empecé a ir a Perú, empecé a ir a Ecuador, empecé a ir a Colombia, empecé a ir a Venezuela, empecé a recorrer distintos lugares de Sudamérica y entonces me recordé de la palabra que el Señor me había dicho. Argentina fue tu escuela y de aquí yo te saco a las naciones. 4 años estuve predicando en Argentina ahí, yendo y viniendo. Y de ahí el Señor me sacó a otros países. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué digo todo esto? Porque el Señor cumple sus promesas. Y en todo eso estaba como evangelista predicando. Hasta que un día me recuerdo que el que estaba, que mi cobertura ministerial me habla sobre lo profético, me habla sobre el ministerio. Y una noche me recuerdo que el Señor me muestra un sueño, una revelación de sueño en este caso, y me muestra lo siguiente, que estaba en este caso mi cobertura ministerial estaba al frente, en una calle al frente, y me grita de al frente, sí, a toda voz, Juan Carlos, profetiza, hijo, profetiza. Y entonces, en ese sueño entendí de que Dios me estaba llamando al ministerio profético. De hecho, ya el Señor me permitía fluir en lo profético. Yo no lo entendía, pero ya estaba profetizando la gente y Dios lo estaba cumpliendo en el momento. En otros se demoraba 2 o 3 días y lo hacía el Señor. Y entonces, bueno, hablé en este caso con mi cobertura y le digo, esto soñé y esto es lo que siento. Y él me dice, yo ya lo sabía. Entonces yo le digo, ¿y qué hay que hacer ahora? Me dice, tengo que simplemente ungirte como profeta, porque a partir de ahora vas a empezar a fluir como profeta, ya en este caso en el ministerio. Así que bueno, fue el paso que dimos para poder ser ungido como profeta. Y pasó el tiempo, empecé, bueno, obviamente profetizando de esa forma, de esa manera, yo cumpliendo su palabra en diferentes situaciones. Y hasta que un día, yo nunca quise ser pastor. De hecho, le dije al Señor, no quiero ser pastor.
y mi cobertura me decía, pero el Señor te está llamando a ser un pastor, a pastorear donde estás, te está llamando a esto también, para que puedas tener un pastorado y todo eso. Yo le decía, no, déselo a otro, eso, no, a mí no. Y me recuerdo que un día le digo al Señor, Señor, yo no quiero ser pastor, no me interesa, porque sé que los pastores sufren demasiado, sé que lo pasan bien mal, conozco muchos pastores que la gente muchas veces lo desprecia y le pasan un montón de cosas. Así que, Señor, yo no quiero, yo estoy bien como estoy bien, yo quiero hacer mi vida, predicar y bueno, dejar que tú te glorifiques y bueno, lo demás del pastorado, no. Pero le dije al Señor, si tú quieres que yo sea pastor, yo te voy a obedecer a ti. Pero yo no quiero, pero te obedezco y me someto a ti. Así que hablé en este caso con la persona que era en mi cobertura y oró por mí, me ungieron como pastor a mí y a mi esposa, y entonces hemos estado como pastores. Todavía, porque ahí, bueno, pasan ciertas cosas que suceden. Teníamos distintas congregaciones en diferentes lugares, en este caso en el sur de Chile, en Argentina, teníamos dando cobertura acá, cerca de Santiago, donde vivo, en diferentes lugares. Pero sucedieron ciertas cositas que mejor tomamos la decisión de decirles Dios les bendiga, como las mejores familias. Pasan ciertas cosas que no hay acuerdos, no hay cosas que muchas veces no están bien. Así que bueno, lo más sano es decirles que orar por ellos, que Dios les bendiga y empezar a tratar de retomar todo otra vez. En este momento no tenemos congregación como pastoreando, porque después de eso vino todo esto, lo de la pandemia y todo eso, así que las libertades acá en Chile son medias escasas, pero no es la excusa en realidad para no empezar a pastorear, sino que simplemente por causa de eso nos quedamos en este tiempo sin tener gente. ¿Y por qué? Usted me puede preguntar, pero ¿por qué no tenía antes? Porque viajaba por distintos lugares, ministrándoles en esos lugares, en esas congregaciones, ministrando a los pastores que teníamos, ministrándoles a ellos, ministrando a las congregaciones, enseñándoles y todo eso, porque estábamos preocupados de llenarlos a ellos. Y cometimos el error de descuidar, de levantar algo acá. Y eso fue nuestro error. Así que, pero hay que retomar, hay que empezar a hacer eso. Y de hecho, hablamos con mi esposa sobre eso, de que ya es necesario empezar aquí, en Santiago, para empezar a ejercer el pastorado 100%. Amén. Porque estamos simplemente ungidos como pastores, pero no estamos ejerciendo en este tiempo. Sí, como profeta, si me llaman a hacer una campaña evangelística, voy a fluir como evangelista, no hay problema con eso. Así que ahí estamos. Y pastor, si la gente quiere entrar en contacto con usted, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, mi número es 935-146-63. 935-146-63. O el WhatsApp, bueno, el mismo número prácticamente, pero simplemente que se le agrega más 569-935-146-63. Y ahí cualquier consulta, cualquier cosa, si necesitan oración, si necesitan, no sé, lo que necesiten dentro de nuestras posibilidades o capacidades, podemos servir. Perfecto. Entonces, pastor, ¿tienes una palabra para nuestros oyentes? Dice la Biblia aquí en Marcos capítulo 2, versículo 5, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando vemos esta parte de la Biblia, mucha gente, cuando hablamos con las personas generalmente, y es natural, quieren sanidad si están enfermos, quieren liberación si están oprimidos, quieren restauración si todo está mal en su vida, en su casa, pero el milagro más importante es la salvación. Me recuerdo un pasaje bíblico donde habla de una mujer enferma de flujo de sangre, que ella, me recuerdo la historia que ella también
lo que hacía era ir a distintos médicos, y donde ella iba, en esa época todos le daban malas noticias. Ella, esperanzada en que podía encontrar buenas noticias en un médico, llevaba toda su esperanza, toda su fe puesta en el hombre para que esa persona pueda, en este caso, le pueda dar buenas noticias a ella y decirle, bueno, ¿sabe qué? Ahora te voy a sanar y vas a ser libre. Pero dice la Biblia que ella iba y salía peor. ¿Por qué? Porque no había esperanza. Su fe que ponía ella en estas personas se derrumbaba porque no había solución. Enferma de flujo de sangre. Pero ella un día escuchó hablar de Jesús y escuchó que dentro del lugar andaba una persona, un personaje sanando gente, que libertaba a la gente, que hacía maravillas, y ella empieza a creer que algo podía pasar en ella. Y aún con poca fuerza, porque ella estaba muy mal, estaba enferma, totalmente enferma con este problema. Y me recuerdo, la Biblia dice que ella, en medio de la multitud, claro, cuando uno lo lee, dice, bueno, ella llegó y pasó y tocó el manto de Jesús, se ve fácil. Pero siempre me coloco esta escena de que cuando usted ve, por ejemplo, un artista al frente, está repleto de gente alrededor. Y para llegar de atrás al lado de ese artista o cantante, o ya sea actor o lo que sea, o presidente, lo que sea que esté al frente, que tenga, que sea famoso, es muy difícil llegar adelante. Es muy difícil. No es que yo diga, yo voy a pasar y déjenme pasar y estoy al frente de esa persona. No. Es que está toda la gente apretándose y es totalmente difícil llegar al frente. Pero esta mujer, aún con poca fuerza, se abrió paso entre la multitud. Y me imagino yo esta historia y me la imagino de esta manera, esta mujer con pocas fuerzas allí, diciendo, bueno, allí al frente está Jesús, y con poca fuerza se saca uno y se saca otro y dice, oh, me falta poco, ahora un esfuerzo más para poder llegar a ese hombre, y empieza y se saca otro más y se saca otro y a otro, y hay pocos metros y todavía hay gente, pero hay pocos metros para llegar a Jesús, y dice, oh, estoy cansada, estoy mal, pero sé que aunque sea voy a tocar el manto de Jesús, y se esfuerza otro poco más. Total, ya lo había perdido todo, ya su economía se había ido al tacho de la basura porque había gastado, dice la Biblia, en muchos médicos. Quizá era una mujer, no lo dice la Biblia, que quizá era una mujer que tenía recursos, pero a causa de la enfermedad, ella había gastado todo cuanto tenía y no tenía nada, estaba pobre. Y me imagino que ella habrá pensado y dice, bueno, ya no tengo nada más que perder, solamente voy a retomar fuerzas acá y voy a ir y donde está Jesús. Y me imagino que con otro poco de fuerza más, con casi nada, prácticamente empieza a sacar a otro más y a otro más, y hasta que pasa al frente, casi arrastrando, me imagino yo, y dice, bueno, ahí está el maestro. Ya ahora no hay nada que me impida que pueda estar delante de él. Y ella, dice la Biblia, que extendió su mano y su brazo, y tocó el manto de Jesús. En medio de la multitud tocó el manto de Jesús. Y al tocar el manto de Jesús, esta mujer fue sana. Pero no quedó allí solamente en el anonimato todo eso, sino que la Biblia dice que Jesús sintió que alguien la tocó. Y ahora todos los discípulos que estaban allí, dicen la Biblia, que le dijeron, pero Jesús, la multitud te aprieta. ¿Cómo dices tú que alguien te ha tocado? Como es algo ilógico. Y Jesús dice, no, alguien me tocó. O sea, en otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es que alguien hizo la diferencia. Los demás lo tocaban, sí lo tocaban, pero ella tocó a Jesús, su manto simplemente. Ni siquiera tocó su piel, su brazo, no, su cuerpo. Ella tocó el manto, pero ¿sabe qué? Él sintió que había fe.
sintió que en ese toque había fe, que era diferente, no era como los demás toques de la gente, no, esto era diferente, en eso había depositada fe, y como no, esta mujer estaba muy enferma, y ella tocó el manto de Jesús y comienza a sanarse, y dice la Biblia que Jesús empieza a decir, ¿quién me tocó? Alguien me tocó, ¿quién me ha tocado? Y ella temblando dice, Jesús, yo fui. Y cuando toqué tu manto, el borde, fui sana. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. No le dice, tu fe te ha sanado. Como en esto que acabo de leer. Dice, dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y en otras palabras, más importante que la sanidad es la salvación. Hay una palabra que se escribe en griego que es souso y quiere decir sanidad del alma, sanidad del cuerpo y libre de ruina. Esas tres cosas quiere decir. El diablo vino a robar, matar y destruir, tres cosas también. Pero en este caso, esta mujer que estoy presentando en esta historia, esa mujer le había robado todo, el enemigo. Le había robado prácticamente la esperanza. A través de cada médico que ella iba con esperanza, pero volvía derrotada, salía mal de allí. Le robó el diablo, le destruyó la economía, le mató la vida prácticamente. Es lo que el diablo se encargó de hacer en esta mujer. Pero Jesús hizo la diferencia. Esta mujer tocó el manto de Jesús y recibió salvación. Y salvación, vuelvo a decir que la palabra souso significa sanidad del alma, o sea, fue salva, sanidad del cuerpo, su cuerpo fue sano, fue restaurada esta mujer, fue libre de la enfermedad y dice libre de ruina. En este caso, ¿qué quiere decir esto? Que esta mujer, no lo dice la Biblia, pero todos nos podemos dar cuenta de que una mujer sana empieza a trabajar, a hacer algo y empieza a recuperar su economía, empieza a levantarse. ¿Por qué? Porque está sana. Pero en este caso Jesús la salvó, la sanó y la restauró su economía. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que todo aquel que me está escuchando, el Señor quiere hacer todo lo contrario en tu vida. El diablo vino a matar, robar y destruir. Eso vino a hacer el diablo en tu vida. Pero Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a dar vida y vida en abundancia. Y Él quiere darte salvación, quiere darte sanidad en tu cuerpo y quiere libertarte de toda ruina. En otras palabras, lo que te quiero decir es que si tú quieres vivir una vida victoriosa, una vida de bendición para ti, para los tuyos, no te estoy diciendo tampoco que vas a vivir todo color de rosa, no, sino que siempre van a venir de repente algunos problemitas, cosas que el enemigo va a tratar de traer a tu vida para hacerte menguar tu fe, pero lo importante es que con Cristo salimos en victoria. Con Cristo cada problema, cada dificultad es el trampolín, la plataforma que Dios usa para ponernos en otro nivel de gloria. O sea, en otras palabras, lo que te vengo a decir es que es necesario que recibas a Jesús como Señor y Salvador. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a suceder de que lo que está plasmado en la palabra se va a hacer realidad en tu vida. Vas a recibir salvación, vas a ser salvo, vas a recibir sanidad en tu cuerpo. Si estás enfermo ahora, en el nombre de Jesús vas a recibir sanidad. Y si estás con tu economía por el suelo, el Dios de dioses, el Dios todopoderoso, el Dios Jireh, el Dios proveedor, el dueño del oro y de la plata, promete en su palabra que Él restaurará tu economía y serás bendito no solamente económicamente, sino que serás bendecido espiritualmente en todas las áreas de tu vida. Lo que te vengo a decir es que más que el milagro de la sanidad, más que el milagro de un milagro económico, lo más importante es Jesús, es tu alma, es recibir a Jesucristo, es que tu alma sea salvada y entonces como añadidura vas a recibir sanidad en tu cuerpo y vas a ser libre de ruina. Es lo que te vengo a decir en esta corta reflexión, que el Señor todavía no ha terminado contigo.
todavía hay esperanza, estás con vida, entonces aprovecha esa vida que Dios te dio para poder agarrarte del Señor. Ve donde un pastor, una persona, un conocido, alguien que tenga, que pueda ministrarte, que pueda pastorearte, que pueda hacer algo por ti. Pero tú, ¿dónde estás? Quizás me diga, pero yo aquí no tengo ningún conocido. Pero ¿sabes qué es lo lindo de todo esto? Que el Dios que servimos es un Dios omnipresente, está presente en todo lugar. O sea, donde tú estás, allí está el Señor. Y dice la Biblia que Él es omnisciente, todo lo sabe y todo lo escucha. O sea, tú donde estás, ya sea que estés en el baño, ya sea que estés en un sótano, ya sea que estés en una habitación lo más al fondo posible, donde nadie te ve, no sé dónde tú estés, o quizás estás lleno de gente, no importa el lugar donde tú estés, si recibes a Jesús como Señor y Salvador y le dices, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, te pido perdón por mis pecados. Si tú haces esta oración de decirle, Señor, perdóname, quiero ser libre, quiero aceptarte como Señor y Salvador. Si tú haces esto, el Señor promete que a partir de ahora, Él no te dejará solo, no estarás sola, sino que Él estará todos los días contigo y serás bendecido en todas las áreas de tu vida. Amén. Gloria a Dios. Qué palabras poderosas. Pastor, en este espíritu, ora por estos amigos, amigas que nos están escuchando. Amén. Amén. Tú que estás allí, que acabas de escuchar esta corta reflexión de la palabra, vamos a orar. Y quiero pedirte en esta hora que donde estés, le pidas al Señor con todo tu corazón, como esta mujer enferma de flujo de sangre, pídele y Él te va a dar. Repite conmigo si quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador en primer lugar. Repite, Señor Jesús, en este día quiero aceptarte como Señor y Salvador. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te invito a que habites dentro de mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, para serte fiel todos los días de mi vida. Gracias, Señor, porque a partir de ahora recibo por fe la bendición de la salvación. Y sé que a través de la salvación de mi alma recibiré beneficios tremendos. Señor Dios, en esta hora, mira a todas aquellas personas que acaban de hacer esta corta oración. Yo te pido por ellos, si hay alguno que está enfermo en esta hora, en el nombre de Jesús, por tus llagas, Jesucristo, sean libres, sean sanas ahora, Padre. En el nombre de Jesús, sean sanos. Todo espíritu de enfermedad en su cuerpo sea atado y expulsado fuera de ellos. Toda enfermedad que atormenta su cuerpo sea expulsada fuera. Y declaro que por las llagas de Jesucristo, tu palabra, Señor, dice que por tus llagas nosotros fuimos curados. Señor, esa palabra no es ficción, es realidad. Y por eso en esta hora te pido que cualquiera sea el nombre de la enfermedad, si se llama cáncer, sea secado todo cáncer ahora. Si es SIDA, en el nombre de Jesús, todo SIDA sea extirpado de los cuerpos, sea desapareciendo. Si hay un problema, Señor, en el corazón, restaura los corazones, Padre. Todo, Señor Dios, problema en los riñones, Señor, restaura los riñones, restaura los pulmones. Si es problema la sangre, toda enfermedad la sangre, Señor Dios, purifica esa sangre ahora. Señor Dios, si hay alguna persona que está con problemas, Dios mío, de dolores de cabeza muy fuerte, Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús sean sanos, sean libres para tu gloria. Todo nombre de enfermedad, todo diagnóstico médico es anulado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro ahora mismo, Padre, que para tu gloria son libres, son sanos allí donde ellos están. Y Señor, ellos contarán, Señor, su testimonio de lo que tú has hecho en su vida. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos reconocimiento, Señor, por lo que hiciste, Señor, por lo que estás haciendo ahora y por todo lo que vas a continuar haciendo en la vida. Gracias te doy, Señor, porque creemos que recibiremos reportes, noticias de lo que tú acabas de hacer en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Qué palabra, qué oración, aleluya.
Querido amigo o amiga, estamos llegando al final de este programa, por eso quiero pedirte que te dejes usar por Dios, que compartas en tus redes sociales, que compartas con tus amigos para que otras personas puedan escuchar este mensaje de salvación, este testimonio que es impactante. A mí me ha impactado, me ha tocado el corazón y me ha renovado la fe. Querido amigo, amiga, es importante. Tú dices, yo no soy pastor, yo no sé qué hacer. Es importante que te dejes usar por Dios y que comiences a dar una palabra de aliento, una palabra de fe, que compartas estos mensajes, que te invito a que te suscribas a nuestro canal y que seas parte de esta familia. El canal es una iglesia virtual donde vas a encontrar mensajes de la palabra de Dios, vas a encontrar adoración, vas a encontrar testimonios. Entonces, seamos una familia, suscríbete al canal, deja tu comentario debajo de los videos, que queremos conocerte, queremos orar por ti, por tu familia, por tus seres queridos. Amén. Gracias, Pastor Juan Carlos Soto, que Dios te bendiga. Ha sido un gran honor, un gran privilegio poderte tener con nosotros en nuestro programa. Que Dios te bendiga ricamente, a ti, tu amada esposa y tus hijas. Dios te bendiga. Un abrazo grande, muchísimas gracias por darme el privilegio, la honra de poder compartir este tiempo, parte de lo que Dios ha hecho en mi vida. Así que muchas gracias, Pastor Marcelo. Bendigo tu vida, tu esposa, tu familia, y creo que Dios se va a glorificar de una forma tremenda sobre ustedes y van a ver la mano de Dios obrando sobrenaturalmente en distintas áreas. Así que un abrazo grande para usted y bueno, nos vemos cada jueves en realidad, así que ahí estamos en contacto. Bendiciones. Gracias. Muchas bendiciones, saludos. Llegamos al final del programa. Bendigo a todos nuestros oyentes, bendigo a toda su familia, bendigo sus empresas. En nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo video. Paz de Jesús.